estas personas son procesadas por concierto para delinquir y extorsión. Mientras millones de colombianos salían a votar para elegir el nuevo Congreso, un operativo militar en silencio estaba revelando algo inquietante. 5 hombres fueron capturados en el municipio de Arjona, Bolívar. Según la Armada Nacional, eran integrantes de una organización criminal con un nombre que inmediatamente encendió las alarmas: Salsas Mexicanos Nueva Generación, un nombre que recuerda demasiado a uno de los carteles más violentos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Una gente del señor Mencho! ¿Coincidencia? ¿Imitación? ¿O el inicio de algo mucho más grande? Porque en Colombia cada vez aparecen más pistas de que los cárteles mexicanos ya no solo compran, están empezando a construir poder. Que no propiamente están vinculados al Cártel Jalisco, por el contrario, lo que se sabe es que ellos utilizan el nombre como Nueva Generación, Mexicanos Nueva Generación o los Salsas Nueva Generación, pero no alcanzan a ser un brazo armado. O sea, para ser un brazo armado del Cártel Jalisco, híjole, necesitas poder de fuego, poder económico, es más, yo creo que el mismo cártel, ya sea Jalisco o Sinaloa, tengan ese interés en que tú trabajes para ellos, y en realidad no se ha detectado en Colombia, entiendo yo, grupos armados vinculados a los cárteles mexicanos de manera directa, sino indirecta, a través de conexiones, de nexos que han tenido las autoridades identificados para que les puedan vender. Las mafias mexicanas tienen presencia en Colombia. Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa de manera particular, pero no como brazos armados, realmente. Son emisarios económicos que invierten en cultivos, que invierten en producción de cocaína, que invierten en transporte y que al final invierten por la cocaína que debe llegar a los mercados norteamericano o europeo. Para entender quiénes son los Salsas Nueva Generación, hay que regresar a Cartagena 2022. Ese año, la policía capturó a más de 20 personas vinculadas a una organización criminal conocida simplemente como los Salsas. De acuerdo con reportes policiales, esta estructura nació de algo que se está volviendo cada vez más común en América Latina: alianzas entre pandillas locales y redes de narcotráfico internacional. Meses antes de esas capturas, en Cartagena circuló un panfleto firmado por una organización que se hacía llamar Organización Militar Salsas Mexicanas Nueva Generación. En ese documento aparecían más de 30 personas amenazadas de muerte. El mensaje acusaba directamente al Clan del Golfo de abusos y advertía que una nueva fuerza estaba entrando al tablero criminal. Un mensaje que para muchos investigadores parecía más propaganda que realidad, pero con el paso del tiempo los hechos empezaron a darle forma a esa amenaza. Los carteles internacionales, desde luego, han facilitado y han promovido la creación de mercados locales de consumo. En América Latina está creciendo el consumo, pero se da en una lógica que tiene que ver con la dinámica criminal. ¿Cuál es esa dinámica? Es que los carteles internacionales y nacionales, porque Colombia también tiene un gran cartel, que es el Clan del Golfo, muy de poder, similar podríamos decir a Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa a nivel nacional y transnacional. Ellos tienen el negocio particular de traslado, para ponerlo en unos términos, de la cocaína y ponerla en los mercados internacionales, y desde luego utilizan estructuras criminales locales. ¿Para qué? Pues estructuras criminales locales para el tema del cultivo, el procesamiento de la cocaína, el transporte, la salida por puertos, la salida por aeropuertos, requieren de estructuras criminales locales. Y se está dando una modalidad dentro de esas grandes mafias que invierten para sacar grandes toneladas de cocaína de Colombia y de Perú, invierten y utilizan estas estructuras criminales, dejando una parte de ese producto en las estructuras criminales locales, ¿cierto? Entonces, parte del pago que reciben las estructuras criminales locales está hecho en droga, cocaína,
queda en el territorio, con una condición, que se da en parte de pago por los servicios que prestan estructuras criminales locales, no se exporta, se vende en el territorio, se vende en los países. Entonces esa parte que se queda va creando un mercado local, y es lo que tenemos realmente en América Latina, y es que ha aumentado el consumo y se ha creado un mercado local tan importante, podríamos decir, como Estados Unidos, Europa. Investigadores de seguridad han advertido que los cárteles mexicanos, especialmente el CJNG y el cártel de Sinaloa, llevan años fortaleciendo su presencia logística en el Caribe colombiano, clave para rutas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Nosotros no nos metemos con el gobierno, pero todo aquel que apoye a ese mugroso matentes, eso les va a pasar. Pequeñas células que luego se identifican, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Y en el estado, que se identifican como Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, los Salazar, y los utilizan para extorsionar. Pero luego aquí en México ha habido casos, no en todos, que el cártel se da cuenta que están expropiando su nombre de alguna manera para generar terror y para cometer ilícitos que ellos no están autorizando, y los ejecutan. Con el paso de los años, las autoridades empezaron a identificar algo más que simples amenazas. En agosto de 2024, la policía capturó a 2 presuntos sicarios, alias El Piloto y Robinson. En su poder encontraron armas, munición y panfletos con firmados por los salsas mexicanos. Los investigadores revelaron que el grupo estaba operando en Cartagena y municipios del norte de Bolívar, pero lo que más preocupó a las autoridades fue otra cosa. La estructura también tenía una cadena de organizada. La fiscalía capturó 2 piezas clave, alias El Viejo, jefe financiero, y alias El Barba, coordinador logístico. Según las investigaciones, la red traficaba más de 60 kilos de droga cada mes, una operación que generaba alrededor de 300 millones de pesos mensuales. Pero el negocio no era solo droga, era también violencia. Entre 2023 y 2024, al menos 10 hombres fueron atribuidos a esta organización en medio de la guerra por el control del tráfico en Cartagena. Pero ahora la tienen complicada también por estas dinámicas que tiene el gobierno de Estados Unidos de destruir cualquier lancha rápida, semisumergible y todo lo que hay, o sea, todo lo que tiene que ver con el tráfico en específico por alta mar, está muy complicado. Tanto el gobierno de México, la Marina de México, como la Armada de Colombia habían detectado el trasiego de cocaína, ya no tanto en lanchas rápidas, semisumergibles y todo ese tipo de situaciones, sino ahora en veleros. Pues lo que nos habían dicho el gobierno de Colombia, hace 2 meses que fui con ellos, a Cartagena justamente, ellos habían detectado esta nueva modalidad, desde el Caribe colombiano hacia México principalmente, a través de veleros y pequeñas embarcaciones más turísticas. Con esto llaman mucho menos la atención a la hora de las revisiones, ¿no? Y sobre todo evitar los ataques del gobierno de Estados Unidos. Pero la expansión de los salsas nueva generación no se quedó en la costa. A finales de 2025, la policía realizó un operativo en Medellín. Allí fue capturado un joven de apenas 20 años conocido como Totoy. Según las autoridades, era coordinador financiero de la estructura en la ciudad. Su misión era simple: cobrar. Las investigaciones revelaron que comerciantes del barrio Olaya Herrera recibían amenazas si no pagaban entre 5 y 10 millones de pesos. Los salsas nos dicen que solamente se dedicaban a extorsionar en Cartagena, y paradójicamente se les detiene en el momento de las elecciones, ¿no?, legislativas. Entonces también los están acusando de intentar sabotear las elecciones. O sea, no solo es un hecho de explotar a los comerciantes, prestadores de servicios turísticos en Cartagena, sino también en todo caso, pues también quizás sabotear las elecciones legislativas, ¿no? Y los están acusando directamente de eso las autoridades de Colombia.
Narcotráfico, sicariato, un modelo criminal que recuerda demasiado al esquema utilizado por los grandes cárteles mexicanos. Grandes empresas de los países, inclusive por empresas medianas y pequeñas, o pretenden, digamos, hacer lo mismo. Eso sucede también con el mundo criminal. Quien tiene éxito en el mundo criminal, todos quieren también, desde luego, parecerse o desarrollar las mismas técnicas de comercialización, las mismas técnicas de distribución, sobre todo el tema de los narcóticos y de otras economías ilegales. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente un vínculo directo entre los Salsas Nueva Generación y el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay algo que preocupa a los investigadores. El CJNG es conocido por una estrategia muy particular: expandirse utilizando células locales. En países como Guatemala, Ecuador, Perú, las autoridades han detectado redes que operan con modelos similares de cooperación criminal. Si eso está ocurriendo en Colombia, podría significar algo mucho más grande, porque el narcotráfico ya no se mueve solo con cargamentos, ahora también se mueve con franquicias del crimen. El modelo de franquicias es que en cada colonia hay un jefe de plaza, o por 2 o por 3 colonias, y luego llegaba otro de otra colonia y se quería apoderar de esa colonia y ejecutaba, ¿no? O desaparecía ese grupo, se quedaba con esa colonia. Por eso es lo que te digo, si se genera un tema se replica lo que se vivía en México, va a ser una gran masacre Colombia, a menos de que se manejen de otra manera, pero el Cártel de Jalisco sí opera. Los Salsas mexicanos son una organización todavía pequeña, pero su nombre, sus amenazas y su modelo criminal empieza a tomar fuerza. La pregunta es, ¿estamos ante el nacimiento de un nuevo actor criminal o el primer brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colombia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.